Y ya entrados en México utópico, porque yo no sé cómo llamarle a esto, México utópico. Ahorita les voy a explicar la nueva puntada que se aventó la ministra presidenta de la Suprema Corte, una puntada que, ¿para qué les cuento? Se hizo público a través de distintas cuentas e incluso de las cuentas falsas a nombre de Norma Piña, porque son cuentas falsas, que pudo haber callado, pero tampoco le conviene, ¿verdad? Que la ministra presidenta de la Suprema Corte está poniendo a consulta entre los ministros el determinar si pueden o no frenar la reforma judicial. ¡Qué joya! Todavía ni siquiera se aprueba, está en discusión ya en el Senado. La Suprema Corte, quiero hacer énfasis en esto, porque los ministros de la Corte hace unos días, en voto en lo oscurito y en secretito, aprobaron irse ellos también a paro. No los trabajadores, ellos ya habían votado. Estoy hablando de los ministros de la Suprema Corte. Solo 3 ministras se opusieron a ese paro de ministros de la Corte, que fue Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Son las únicas 3 que se oponen. De hecho, en la marcha a favor de la reforma, Loretta Ortiz dice que fue una votación en lo oscurito y en secretito, que no fue pública. Y quiero recordarles que cuando justo platicamos con la ministra Batres, ella nos había dicho que aunque es constitucional que las sesiones sean públicas, los ministros se niegan a hacerlas porque dicen que se chivean con las cámaras, coloquialmente hablando. Ahora, entonces, no ni siquiera hablemos de que fuera pública, porque es un sueño que ese tipo de sesiones sean públicas. El asunto es que mientras estaban justamente diciendo que era una sesión secreta, etcétera, etcétera, pues ya entendíamos que los ministros se habían ido a paro. Bueno, pues básicamente han decidido darle un descanso al paro, o sea, hacerle un paro al paro, para someter a consulta si se pueden meter o no para intentar frenar la reforma judicial. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla son estos documentos de la Suprema Corte, son los expedientes en donde es la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción para una consulta extraordinaria para establecer los criterios y los alcances que eventualmente determinen si pueden intervenir o derogar diversas disposiciones de la Constitución en el caso de la reforma al Poder Judicial. O sea, quiero que entendamos esta situación porque estamos ante un escenario en donde ellos son jueces y parte. Ellos estarían implicados en esto, entonces realmente no podrían meterse. Ahora, todavía no es una reforma, está en proceso. Tampoco pueden declararla inconstitucional porque todavía no está en la Constitución, pero son actos desesperados que ya son patadas de ahogado. O sea, estos sí son patadas de ahogado. ¿Cómo es que llega esta situación a la Corte? Pues la jueza Juana Fuentes Velázquez, que es directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, solicitó este martes al Pleno de la Suprema Corte el atraer el dictamen de la reforma al Poder Judicial, que hasta este momento no ha sido aprobada en el Senado, por si efectivamente se termina aprobando, y entonces ordenar suspender el procedimiento de discusión de la reforma. En la petición, la jueza señala que el uso de la facultad de atraer el asunto está prevista en la ley orgánica del Poder Judicial, y que el Pleno de la Corte debe velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes. Argumentó que debido a que la iniciativa de reforma judicial ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pues la impugnación procede por violación a la autonomía e independencia de los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, debido a que ya se trata de un acto de autoridad. Ahora resulta que las votaciones democráticas son un acto de autoridad. Miren, qué momentos tan históricos estamos viviendo, donde nos quieren cambiar los significados de dictadura. Yo no sabía que las dictaduras se sometían a voto popular. Yo pensaba que las dictaduras tomaban el poder por la fuerza, sin voto popular, y sobre todo hago énfasis en por la fuerza.
Yo no sabía que era a través del voto popular, de la mayoría, además, y siguiendo las propias reglas que marca la Constitución. Ahora resulta que esa votación fue un acto autoritario. Además, que presuntamente, según estos jueces, porque, espérense, además de esta solicitud, hay una nueva suspensión, hay una cuarta suspensión a la discusión. O sea, se siguen acumulando, se siguen acumulando, se siguen acumulando. Me parece impresionante ver el momento histórico que vivimos, donde la justicia quiere jugar a que es, insisto, juez y parte. Ya no solamente hablo de la jueza de distrito Marta Magaña, que ella es la que ya prácticamente amenaza a los senadores que si continúan con esta discusión les va a mandar al Ministerio Público. Insisto en preguntar, ¿de dónde? ¿Será el de Morelos? ¿O de dónde les van a mandar al Ministerio Público? Sino que ahora son estas asociaciones que están buscando que la Corte se meta en un asunto que todavía no es constitución y que de hacerlo, ellos sí estarían violando otro poder, porque se quejan que supuestamente están siendo vulnerados o hay un atentado en contra de la autonomía al Poder Judicial a través del único poder que tiene la facultad de modificar la Constitución, que es el legislativo. Yo no sé cómo explicar la utopía de lo que estoy diciendo. Un poder se queja de que el único poder que tiene la facultad de modificar la Constitución lo está haciendo, está en ese proceso. Y eso, que es legal, que es su chamba, porque la chamba del legislativo es modificar la ley y no solamente las leyes secundarias, sino también las leyes de la Constitución, sobre todo, esa es su chamba. Entonces tienes al Poder Judicial diciendo que el legislativo que está haciendo su chamba está cometiendo un acto de autoridad y un atentado en contra de la autonomía del Poder Judicial y por eso quieren meterse en la chamba del Poder Legislativo. No logro entenderlo. Lo peor del caso es que los creo capaces. Si vaya, dentro de la Suprema Corte han revivido leyes, ese concepto es nuevo, el de la revivificación, han revivido leyes porque no les gustan las que fueron modificadas por el Poder Legislativo, que, insisto, es el único que puede hacer lo que está haciendo. Se han aventado ese tiro. Perfectamente los creo capaces. Lo peor del caso es que yo no sé quién estaría por encima de la Suprema Corte. Me queda claro que sería el Ejecutivo. Y yo no sé si esto podría, ahora sí, ser la punta de lanza para lo que mucha gente ha pedido, que es un cedillazo, que sería, pues, este juicio político, porque todavía Cedillo los corrió y les dio una muy buena lana. Por cierto, ahí tienes a Diego Valadez, que trabajó solo un par de meses como ministro de la Suprema Corte y vive con una jugosa pensión, por cierto. Pero de querer insistir, pues creo que lo que sí sigue es el juicio político a estos jueces. Vamos a poner la opinión de Andrés Reper, que es abogado, para escuchar un poco en el sentido en el que se están violando distintos acuerdos y que ni siquiera serían válidos estas suspensiones emitidas por estos jueces de distrito que están intentando evitar la discusión de la reforma judicial y por ende que terminan llegando a la Suprema Corte en un acto más de que la Suprema Corte haga algo que constitucionalmente no puede hacer. Vamos a escuchar esto. Hola, soy Andrés García Reper, abogado constitucionalista. Al conceder la suspensión definitiva por parte de la juez Marta Magaña López, se están violando la Constitución y las leyes en al menos 9 aspectos muy graves. El primero de ellos es que la juez tiene conflicto de interés porque ella es juez de distrito y quienes promueven el amparo son jueces de distrito y son en contra de la reforma al Poder Judicial. Por lo tanto, viola el principio de imparcialidad. Viola también el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción primera, que dice que el amparo es improcedente en contra de adiciones o reformas a la Constitución. Además, no se ha emitido aún ni siquiera una adición ni una reforma a la Constitución. Cuando esto suceda, será competente, en su caso, la Suprema Corte de Justicia vía acción de inconstitucionalidad. Invade la competencia del Poder Legislativo y, por lo tanto, también viola la división de poderes. Viola el Pacto de San José
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 23 dice que los habitantes de estos países tenemos derecho a participar en los asuntos políticos, sea por nosotros mismos o a través de representantes. Ella, al prohibirle a nuestros representantes que cumplan con su cometido constitucional, está afectando nuestros derechos político-electorales a ser debidamente representados. Además, los legisladores no pueden ser obstaculizados en su labor, no pueden ser reconvenidos. Viola también el artículo 39 de la Constitución, que habla de que todo poder público dimana del pueblo y el pueblo tiene en todo momento la facultad de cambiar su forma de gobierno. Viola el 49, que habla de la división de poderes. Viola el 135, que establece el procedimiento de reformas a la Constitución. También viola la posibilidad de que el constituyente permanente, que es el Congreso de la Unión, pueda cumplir con su trabajo. Lo está obstaculizando. El órgano reformador de la Constitución no puede ser impedido ni obstaculizado. Y por último, viola el principio de certeza, puesto que ellos entraron en paro y ahorita los gobernados no sabemos en qué momento y bajo qué reglas o supuestos deciden entrar a trabajar, deciden emitir sus pensiones, y eso viola el principio de certeza, de seguridad jurídica y de previsibilidad. Todos ellos son causales de juicio político. Les digo, hay elementos, ahí están. Espero que no tengamos que llegar a eso. Pero si llegamos, que se sepa que no fue porque esa era la primera opción.